Buenas tardes, queridos compañeros. Hoy vamos a hacer una presentación breve acerca de dos teorías y vamos a compararlas em, para sacar algunas conclusiones. Entonces, en este momento vamos a comparar la teoría del señor Frederick Taylor y el señor Elton Mayo. Pero vamos a entender primero qué son las teorías administrativas. Son conceptos que rodean las estrategias de gestión recomendadas, que pueden incluir herramientas tales como marcos y directrices que se pueden implementar en las organizaciones modernas. Vamos a hablar un poco del señor Frederick Taylor, también conocido como padre de la administración científica. Este señor Frederick Taylor eh, nació en Pensilvania en el año de 1856. Nació en una familia acaudalada. Comenzó a trabajar desde muy joven y en menos de 6 años se convirtió en el director de una de las industrias en la que él trabajaba, y desde allí pudo comenzar a hacer sus estudios científicos sobre la administración. Eh, para tener en cuenta de este señor Frederick Taylor, tuvo grandes logros, o digamos que en el campo, como por ejemplo durante la Revolución Industrial dio teorías basadas en la investigación a los trabajadores y concluyeron varias cosas a lo largo de su vida, eh, como por ejemplo el estudio de los tiempos y el movimiento, la selección de los obreros, la responsabilidad compartida y la aplicación de la administración. Cuando se refiere al estudio de los tiempos, hablaba sobre que se podía hacer para que un empleado fuera, para que un obrero fuera más eficaz dentro de su campo laboral, dentro de la industria. Entonces, los desplazamientos que utilizaban los obreros hacía que perdiera más o menos tiempo según en donde estuvieran ubicados, eh, en cuanto a su actividad específica. Selección de obreros. ¿Qué hacía la selección de obreros? Pues el señor lo que hacía era eh, plantear una posibilidad de seleccionar personal adecuado, idóneo para determinadas actividades. Entonces, con base a eso, trataba de demostrar que X obreros que tienen mayores habilidades en X trabajo tienen la posibilidad de rendir un poco más. Cuando se habla de responsabilidad compartida, se hablaba específicamente de las jerarquías en el trabajo también. Entonces, eh, por ejemplo, el jefe que delega una actividad, pero la responsabilidad es compartida, sí, pero de una u otra manera, la responsabilidad principal la tiene el jefe. Entonces estaba el obrero y de ahí para abajo, de ahí estaba el jefe y de ahí para abajo tenían en los otros departamentos, eh, los diferentes desempeños de cada actividad propia de cada actividad en la industria. Cuando hablamos de el señor Frederick, estableció 4 principios el señor Frederick Taylor, que fue sustitución en el trabajo, criterio individual del obrero, preparación de la selección científica de los trabajadores de acuerdo a sus actitudes, lo que les hablaba anteriormente. Control se basa en controlar el trabajo para cerciorarse de que los trabajadores estén realizando bien sus actividades o tareas, y eso hablamos de el tiempo, movimiento del tiempo, tiempos y movimiento. Ejecución, distribuir diferencialmente las responsabilidades en el trabajo. Cuando hablamos de este punto, hablábamos justamente sobre el tema de las jerarquías. Entonces, de que una cosa es responsabilidad y otra cosa es delegación del trabajo. Pasamos ahora a hablar sobre el señor Elton Mayo, un señor humanista. Este cambia y va en contraposición acerca de todas las teorías maquinistas que estaban en la época del señor Frederick Taylor. Entonces, este es un enfoque más hacia la persona, más hacia el ser humano,
no como de pronto Frederick Taylor, que hablaba sobre que de pronto el obrero era parte de la industria, era parte, así como los muebles y las máquinas de la empresa, el obrero también era parte esencial de, de las máquinas, entonces de la empresa, de la industria como tal. Ese señor Elton Mayo lo pone en contraposición, siendo más humanista en el proceso. Nace el 26 de diciembre de 1980 y es un psicólogo de profesión, filósofo y ética en Australia en la Universidad de Westland, en Pensilvania. Fue maestro de investigación industrial de Harvard Business School, junto con sus colaboradores. Entre ellos, acá tenemos una señora que se llama Mary Parker Fowler, que también fue importantísima en ese proceso, junto con los demás, pero Mary Parker Fowler fue muy importante ahí en ese tema. El señor Elton Mayo tiene un enfoque, entra en contraposición con las teorías administrativas, como les hablaba anteriormente, netamente maquinistas y es de una perspectiva totalmente diferente. El investigador resalta con una teoría humanista donde el trabajador cobra relevancia, no como una parte de la empresa, sino como parte del ser humano, lo que les hablaba anteriormente. Implementó desincentivos, implementa en sus logros incentivos para los trabajadores, descubrimiento del comportamiento del trabajador en grupo. Entonces, él hablaba de que el obrero no necesariamente se estimula por un cheque de nómina, sino que hay otros estímulos que se le pueden entregar al obrero. Entonces hablaba de iluminación, hablaba de lugares aireados que tuvieran buena iluminación, buena capacidad de aire y descanso para que ellos pudieran rendir de una mejor manera. Y en ese mismo orden, pues llegaba a esa estimulación. Vamos a hacer una comparación de las teorías de Frederick Taylor y Alton Mayo, maquinistas versus humanistas. La teoría del señor Frederick Taylor pone al trabajador como una máquina que pertenece a la empresa. La teoría del señor Mayo pone al trabajador como un ser humano capaz de motivarse no solo por el estímulo monetario. El señor Frederick Taylor optimiza el desempeño de los trabajadores. El señor Elton Mayo establece una relación clara entre rendimiento y el ambiente de trabajo. El señor Frederick Taylor tiene una postura sobre el control sobre los procesos productivos. El señor Elton Mayo enfatiza en el papel de las interacciones sociales en el trabajo. Entonces acá decía que el señor Taylor está en su teoría administrativa, dice que hay una parte donde hay que ejercer el control todo el tiempo para que los trabajadores no se salgan de sus procesos o de sus actividades productivas frente a la industria. El señor Mayo enfatiza en que las interacciones sociales en el trabajo son importantes para buscar que haya un mejor desempeño del trabajador, ya que si el trabajador se siente estimulado y se siente tranquilo y en un buen ambiente laboral, puede ejercer una mejor labor dentro de la industria. El señor Frederick Taylor genera más eficiencia en los trabajadores. El señor Elton Mayo reconoce el impacto de las condiciones de trabajo en el bienestar de los obreros. Bueno, a grandes rasgos, esto es una comparación entre estas dos teorías, la teoría humanista y la teoría maquinista. Yo puedo decir que cada una de las dos teorías tiene cosas positivas y cosas, digamos que un poco más en el señor Frederick Taylor, más fuertes como para el trabajador en condición de trabajador, pero también tiene cosas buenas cuando habla acerca de las jerarquías, cuando habla acerca de controlar los tiempos, cuando habla acerca de los movimientos, tiempos y movimientos. Me parece que es muy interesante la posición del señor Taylor. Lo que no me parece, no comparto de manera personal, es que ubique al trabajador como una parte de la industria, como si fuera una máquina, a, a,
a lo contrario que hace el señor Elton Mayo, en donde es un poco más humanista y ubica al trabajador como una persona con sentimientos que siente y que se puede motivar desde otro ángulo para buscar la mejora tanto en la industria como del empleado, del obrero. Gracias. En la mayoría de los casos, ser un buen jefe significa contratar personas con talento y luego seguir su camino. Muchas, muchas gracias.